Buenas noches y bienvenidos a un estudio más de la Palabra del Señor. Soy el pastor Alfredo Salazar. Estamos muy contentos que usted nos acompañe un miércoles de estudio más. Qué bueno de verdad, porque estoy seguro que este mensaje va a llegar a su vida, va a llegar a su mente, va a llegar a su corazón. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 18, versos 35 en adelante del Evangelio de Lucas. El estudio de Lucas es el que hemos estado haciendo durante estos últimos meses y hemos aprendido cosas muy lindas. Personalmente, esta es una de las porciones que me gustan tanto de los evangelios, así que acompáñeme para estudiar la palabra del Señor. Bienvenido, estás en vida, estás en casa. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con una declaración de fe. Repita conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, esta porción de la palabra, como le decía hace un momento, me gusta mucho, la voy a leer y poco a poco vamos a irla estudiando, y es la ocasión en la que un hombre que mendigaba, un hombre que era no vidente, él tenía un problema total con su vista, él no podía ver, recibe un milagro de sanidad en sus ojos de parte de Jesús. Pero veamos lo que la palabra nos dice. Capítulo 18, verso 35 del Evangelio de Lucas. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, veamos entonces qué es lo que aprendemos de esta porción tan linda. Una de las calles más transitadas de Galilea a Jerusalén pasa por Jericó, y la gente que solía mendigar, la gente que solía pedir dinero, como quizás usted lo ha visto actualmente, buscaba las calles más transitadas, buscaba las calles donde había más gente, y este hombre no vidente buscó una calle de estas en Jericó, en donde pasaba mucha gente durante el día para poder pedir dinero, que era a lo que él se dedicaba. Jesús pasó por Jericó, no estaba lejos de Jerusalén, que era el lugar a donde él iba a llegar. La semana pasada hablamos un poquito acerca de a qué se dirigía Jesús. Él sabía a lo que iba, y habla de que el nombre de esta persona que pedía limosna era Bartimeo. Bartimeo tiene una preposición bar y la siguiente parte de la palabra es Timeo, que significa hijo de Timeo. Esa es la preposición bar, significa hijo de. Había algo interesante porque este hombre no podía ver a Jesús. No podía ver a Jesús. No lo miraba. Físicamente sus ojos estaban cerrados. Él no podía ver a Jesús. Así que al escuchar, dice, cuando oyó la multitud, preguntó qué pasaba. Esto lo que nos dice es que Jesús, mientras andaba por ahí, el tumulto, si podemos usar esa palabra, de gente que andaba con él, hacía bastante ruido. Él escuchó que algo estaba sucediendo en ese momento. Algo estaba pasando en ese momento. Y él escuchó la multitud y preguntó qué es lo que está pasando. Y en lugar de decepcionarse por no verlo, en lugar de renunciar a
quizás al deseo de ser sanado, porque no podía ir a buscar a Jesús viéndolo, buscó a Jesús de la única manera que podía, escuchándolo. En la vida no vamos a ver a Jesús. Es muy raro que nosotros podamos ver a Jesús, por eso lo amamos por fe. Pero podemos escuchar su voz en nuestro corazón. Podemos ver el amor de Jesús reflejado en otras personas y nosotros mismos podemos reflejar el amor de Jesús a otras personas. Pero este hombre lo que sí podía hacer era escuchar. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, la voz que viene de su palabra, la voz que viene de las enseñanzas. Y dice que dio voces. La versión NBI, que a mí me gusta mucho para explicar, para estudiar, dice, él gritó. El ciego gritó. La Valera del 60 dice probablemente dio voces, las que son un poquito más antiguas, dio voces. El hombre oyó que Jesús estaba pasando por ahí y estaba desesperado por llamar la atención de Jesús. Y él gritó. No se avergonzó, no se cayó, no lo dudó, no lo pensó dos veces, no dijo, ¿qué van a decir de mí? Porque estoy dando voces, porque estoy gritando, sino que el hombre sabía que Jesús era el Hijo de David. Ese hombre sabía que Él era el Mesías. Ese hombre no dejaba de gritar pidiendo misericordia sobre su vida. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, gritó este hombre. Y en el verso 29 dice, los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Hay un comentarista bíblico llamado William Berkeley, y él dice que en griego las dos palabras que se utilizan ahí, cuando dice dio voces, o la primera parte donde dice gritó, se entiende en el verso 38 como un grito ordinario, fuerte para llamar la atención. Como cuando usted le grita a alguien que va del otro lado de la calle para llamar su atención, ¿verdad? ¡Fulano! Como cuando grita para llamar a alguien. Pero las palabras que están en el verso 39, donde dice, dio voces diciendo, la NBI lo traduce, gritó aún más fuerte. Dice William Berkeley que es un grito instintivo de emoción incontrolable, un grito casi animal. ¿Sabe cómo se me imagina a mí? Como cuando la gente grita gol en un estadio. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un estadio y cuando el equipo de casa, cuando el equipo local, el equipo al que a uno le va, grita gol. Ese es un grito ensordecedor. El segundo grito que dio este hombre, el segundo grito que dio Bartimeo, fue un grito casi animal. Fue un grito con todas sus fuerzas. Hijo de David, ten compasión de mí. Y de verdad que me gusta imaginármelo como este hombre le gritó a Jesús. Él quería llamar la atención y le grita, ten misericordia de mí. Este hombre sabía que necesitaba obtener la misericordia de Jesús. Además de todo, era humilde. Hay gente que necesita de Dios y ni siquiera entre dientes le puede decir, te necesito. Ten misericordia de mí, porque le da pena, porque le da vergüenza, porque quizás hay orgullo en su corazón. Él no pensaba que Dios le debía algo. Algunas veces llegamos a pensar como que Dios nos debe algunas cosas. Qué pensamiento más alejado de la realidad. Dios no nos debe nada. Pero este hombre, lo que sí tenía muy claro, lo que sí sabía, era que necesitaba la misericordia de Dios sobre su vida.
ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este actuar de humildad, este actuar de fe, este actuar de seguridad en este hombre, hizo algo tremendo. Hizo que Jesús parara. Hizo que Jesús se detuviera. Sigue diciendo la palabra en el verso 40, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Y cuando el hombre que no podía ver se acercó, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre le contesta, Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanzas a Dios. ¿Qué podía detener a Jesús? Él iba en un viaje con una determinación tremenda a encontrarse con su propósito más grande en esta tierra, que era a padecer y a morir y a resucitar. Eso era a lo que Jesús se dirigía a Jerusalén. Sin embargo, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Así era como se encontraba este hombre que no podía ver, así es como Bartimeo se encontraba. Y eso hizo que Jesús se detuviera en ese caminar que él tenía hacia Jerusalén, porque ese grito de ese corazón contrito, de ese corazón humillado, de ese corazón con fe, hizo detenerlo. Y se detuvo para responder esa petición. Hay una pregunta que Jesús hace, y me parece una pregunta, algunos pueden creer que era una pregunta que estaba de más. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y era como obvio, ¿verdad? El hombre no podía ver. Pero quizás el hombre podía haber dicho, bueno, lo que yo quiero es más dinero, lo que yo quiero es que mi esposa regrese conmigo, no sé, el hombre le pudo haber dicho muchas cosas a Jesús. Pero Jesús le pregunta claramente, ¿qué quieres que te haga? Y yo le voy a decir una cosa, el Señor hoy en día nos está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Y usted puede decir, pero el Señor sabe cuáles son mis peticiones, aún antes de que yo les diga sí. Pero una persona que es humilde, una persona que se humilla delante del Señor, mire, ¿quiénes son los que no reciben? Los que no piden. Pero el que pide, recibe. Yo lo he visto. Uno de los principios para levantar fondos en organizaciones no lucrativas, el primero, lo que le enseñan a uno, lo primero es, si tú quieres fondos para tu organización, tienes que pedir. Tienes que pedir. Pero pedir implica humildad. Pedir implica bajar la cabeza. Pedir implica tener un corazón humilde. Y a veces nosotros nos vamos sin recibir nada, hermanos, porque no le pedimos nada a Dios. No tenemos porque no pedimos. Jesús mismo lo dijo. No tienen porque no piden. Jesús obviamente le preguntó esto sabiendo lo que el hombre le iba a contestar. Pero Jesús se lo preguntó de todos modos. Él quiere que nosotros le digamos nuestras necesidades, porque eso es una muestra de una confianza constante que nosotros tenemos en Él. Eso es una muestra de que nosotros creemos que Él puede resolver nuestras necesidades. Y este hombre le responde, Señor, que reciba la vista. Pero mire, este hombre era inteligente, porque dice, Señor, Señor. ¿Cómo le hablamos a Dios? ¿Cómo le hablamos a Jesús? ¿Le exigimos? ¿Le ordenamos? ¿Le establecemos? ¿O humildemente le pedimos? Y venimos delante de Él. Este hombre le dice, Señor, que reciba la vista. Y Jesús
responde ante ese corazón y le dice, ¿sabes qué? Tu fe es la que te ha salvado. Jesús reconoce la petición del hombre, lo sana de esa incapacidad, de esa discapacidad visual que él tiene. Él recobra la vista. Y en este hombre nosotros podemos ver un ejemplo muy grande de fe. Primero tenía la fe que Jesús esperaba que él tuviera. Pregunto, ¿tienes la fe que Jesús quiere que tú tengas? ¿Tienes esa fe? Fue la fe que sabía quién era él. Este hombre Bartimeo sabía quién era Jesús. Pregunto, ¿sabes quién es Jesús? ¿O solo lo has oído mencionar? ¿O realmente sabes quién es Él? Estas son preguntas que quizás tú puedes decir, ay pastor, yo tengo tantos años de ser cristiano. Por supuesto. Pues qué bueno si lo sabes. Pero Jesús es tu sanador. Jesús es tu salvador. Jesús es tu proveedor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este hombre sabía, la fe de este hombre, sabía quién era el hijo de David, quién era el Mesías, quién era el Señor que estaba pasando ahí por donde él se encontraba en ese momento. Él tenía la fe que sabía lo que se merecía de parte de Jesús. Él merecía ser escuchado, él merecía clamarle a Dios y esa fe fue la que le trajo su sanidad a él. Hermano, nosotros tenemos la oportunidad de venir delante del Señor y de humillarnos delante de Él con fe. Él tenía fe, él tenía la fe que Jesús podía decir lo que él quisiera, que Jesús le podía hacer la pregunta que él quisiera. Él tenía la fe de venir delante de él y decirle, pregúntame, yo lo que quiero es misericordia, pero sea lo que sea, Señor, que tú me digas, va a estar bien. Él tenía esa fe. Él tenía la fe tan grande que pudo llamar a Jesús Señor. ¿Puedes llamar a Jesús Señor en esta noche? Puedes decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Como dice una canción de Juan Carlos Alvarado, aquí estoy otra vez. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y eso fue lo que pasó. Y obviamente este hombre obtuvo su milagro. Este hombre pudo recibir la vista. Quiero ver. Quiero ver. Y Jesús le dijo, recibe la vista. ¿Qué quieres que el Señor te haga? ¿Qué quieres? Ay, no, es que yo no tengo fe. Ahí está el punto. No, es que yo no creo que el Señor, ahí está el punto. Es que yo no merezco, ahí está el punto, es que no merecemos nada. Es por misericordia. Eso fue lo que este hombre entendió, esto fue lo que este hombre captó. Este hombre sabía que ahí se encontraba la oportunidad de su vida y que tenía que aprovecharla en ese momento. ¿Cuántas veces la vida te ha puesto oportunidades y no las has aprovechado por orgullo, por temor, por angustia, por el qué dirán? Porque qué pena pedir, porque qué pena decir. Hay gente que no tiene para comer, pero sí tiene orgullo. Entonces no pide y entonces no le dan. Hay gente que tiene necesidad. Pero cuando uno tiene necesidad, hermano, uno lo que tiene que hacer es pedir. Este hombre le pidió a Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué quieres? Que me sanes. Que recobre la vista. Que recobre la vista. ¿Qué quieres tú hoy? ¿Qué quieres tú de parte de Dios? Pues es un buen momento para decírselo. Es un buen momento para venir delante de Él y decirle, Señor, yo quiero ser libre de esta atadura. Quiero ser libre. Este hombre tenía una atadura de por vida.
Ser no vidente era una atadura que él experimentaba, saber desde cuándo, pero sí iba a ser por el resto de su vida. No sé si nació así, no sé si en el camino tuvo un accidente, no sé por qué él perdió la vista, pero lo que sí estamos seguros es que la iba a tener el resto de su vida. Pero él vino delante de Jesús y le dijo: ten misericordia de mí. ¿Cuál es la atadura que tú tienes? ¿Moral? ¿Física? ¿Financiera? ¿Espiritual? Hay diferentes tipos de ataduras. Pero es tiempo de clamar a Dios, de clamarle al Señor y decirle: ten misericordia de mí. Y que el Señor te pregunte: ¿qué quieres que te haga? Señor, líbrame de esta atadura, líbrame de este vicio, líbrame de este mal hábito, líbrame de la mentira, líbrame de la inmoralidad, líbrame del mal, líbrame de la pobreza, líbrame de la enfermedad. Con fe, con fe. Y vamos a ver la respuesta del Señor. Dice: recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tenemos que tener fe para venir delante de Dios. Pero no solo fe, tenemos que venir con un corazón humilde delante del Señor. Ya vamos terminando. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Al instante, dice esta versión, recobró la vista. Y entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Se convirtió en un seguidor de Jesús. Estaba con Jesús. ¿Qué hacemos después de que recibimos un milagro de Dios? ¿Lo seguimos? ¿O eso era lo que necesitaba y me aparto de él? ¿Cuánta gente después de haber recibido un milagro, después de haber vivido glorias, después de haber vivido momentos lindos, se aparta del Señor? Y muchas veces por causa del hombre, ni siquiera por causa de Dios, sino que porque un pastor se portó mal, una persona que él conocía cayó en pecado, un hermano de la iglesia le hizo una cara, una hermana le sacó la lengua, qué sé yo. Y por cosas insignificantes nos alejamos de Dios. Este hombre empezó a glorificar a Jesús y empezó a seguirle a él. El camino de Jesús se convirtió en su camino. Empezó a caminar con Jesús. Empezó a ser su discípulo. Empezó a ser un seguidor de Jesús. Nosotros tenemos que caminar el camino de Jesús. El Señor está pasando por nuestra casa en este momento. Amén. Él está ahí en tu casa. Él está allí contigo, así como pasó por este camino de Jericó, que de Galilea lo llevaba a Jerusalén. Jesús pasa por nuestra casa y nosotros tenemos que llamar la atención con nuestro clamor. Clama a mí y yo te responderé. Este hombre clamó a Jesús y obtuvo su respuesta. Hablé de esto hace unos miércoles. Clama a mí y yo te responderé. Hermanos, a veces nos quedamos de brazos cruzados. Si este hombre hubiera dicho: ¿qué es esa bulla? Es Jesús el Nazareno. Ve pues. ¿Y para dónde va? Va para Jerusalén, quizás a celebrar la Pascua allá. Ve pues, que le vaya bien. Una limosnita, por favor, una limosnita. Voy a aprovechar que anda gente con Jesús y voy a pedir limosna. Una limosnita, una limosnita. Y quizás le hubieran dado una limosna. Quizás le hubieran dado una buena limosna. Pero él se atrevió a más. Él se atrevió a pedirle a Jesús un milagro de libertad para su vida. Atrevámonos a pedirle a Jesús un milagro para libertar nuestras vidas. Jesús iba de camino a Jerusalén para morir. Pero eso no impidió que él se detuviera. Jesús nunca está tan ocupado como para no escuchar el clamor, como para no escuchar la voz de sus hijos. Así que, hermano, yo quiero decirte que todos los que vieron ese milagro daban alabanza a Dios. Es tiempo de darle la alabanza a Dios y de creer por un milagro para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias
por tu infinita misericordia, por tu poder y por tu majestad. Sabemos, Señor, que tú tienes un milagro para nosotros y hoy clamamos a ti. Clamamos a ti. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Mira nuestro corazón contrito y humillado. Mira nuestra vida, Señor. Mira nuestra fe. Necesitamos más de ti. Que las cadenas que puedan estar atando nuestra vida sean rotas en este día. Lo creemos, Señor. Tenemos fe en ello, de que tú escuchas el clamor de un corazón humilde. Gracias por nuestro milagro. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Lo esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en una enseñanza que estamos seguros va a ser de bendición para su vida. Hasta pronto. Amén.